que en México se leen muy pocos libros al año. Se leen en un promedio de 3.5 libros, incluidos los libros de texto de primaria. Entonces, es un índice muy, muy pobre. Empecé por ahí, con lo que es promoción de lectura, y me di cuenta que no era suficiente con eso. Y me puse a investigar por qué los chicos no leen. Los chicos no leen por la forma en que les enseñamos a leer. Es una forma en que incluso quedan traumados y no quieren ni siquiera tocar un libro y lo relacionan con cosas, con dolor, pena, angustia. Me ha tocado escuchar familias que les pegan a sus hijos porque no logran las lecciones en primaria. De ahí yo empecé a investigar todo esto y ya lo apliqué con una niña que no ha pisado una escuela y empezó a leer a los 4 años. Así que eso es lo que vamos a hablar aquí. Esto se puede. Una de las grandes dudas de querer engancharse es de poder enseñar a leer a mi hijo. Le hemos delegado esta tarea a la escuela durante los últimos 100 años, cuando antes de esto, quienes educaban, quienes alfabetizaban eran las familias. Vamos a volver. Bueno. Primero vamos a hablar de lo que es la alfabetización, de lo que entendemos por alfabetización. Es un tema muy largo, donde incluso los teóricos, gente que realmente esté inmersa en esto, no se ponen de acuerdo. Como ustedes saben, nosotros hacemos homeschool, que es educación. Perdón, es que les quiero presentar a Flor, perdón. Entonces, ahora sí, ya ella, yo supongo que se medio presentó, pero como debe de ser. Ella es Flor Montante Arriola, nos acompaña de Monterrey y es familia bibliófila. Es licenciada en letras hispánicas y durante los últimos 9 años ha hecho investigación en el área de la promoción de la lectura, la literatura infantil y juvenil. En el 2013 tuvo apoyo por parte del municipio del estado de Escobedo, Nuevo León, para el proyecto Letras en el Parque, el cual consistía en una biblioteca itinerante con talleres que visitaba en distintas partes de la zona. Actualmente ofrece asesorías sobre cómo fomentar el hábito de la lectura, sobre todo a familias que educan en casa. Asesora en la compra de libros y alfabetización temprana. Dirige el taller de lectura creativa 1 que nosotros estamos llevando para niños de educación en casa a partir de 8 años, teniendo, bueno, hay 12 familias en el curso. Es autora de libros de niñas, el cual trata sobre la alfabetización temprana en el hogar. Adicionalmente maneja la página Familia Bibliófila, donde se habla de libros, promoción de la lectura, aprendizaje de la lengua española en el hogar, como lengua materna, alfabetización temprana, literatura infantil, educación en el hogar, entre otros. Entonces, pues es momento de aprovecharla porque la tienen aquí, cerquita, cualquier duda, y pues ahora sí que a sacarle mucho provecho. Gracias, profesora. ¿Me oyen sin micrófono? Sí. Bueno, sin micrófono porque siento que me... pero si no se va a grabar esto de la grabación, ¿verdad? Sí, nomás que no se No se oye en la grabación. ¿Ya? Bueno, ahorita yo le voy moviendo aquí. Si quiere proseguir. ¿Se va a oír en la grabación? Ahorita hay un problema, pero ahorita a ver si lo puedo solucionar. Lo voy a apagar. Okay. Cuando esté listo me moveré. Aquí, gracias. Listo. Ya. Muy bien. Hay una creencia de que los niños pueden aprender solos todo. No es cierto. Yo vengo aquí con esa idea. Ustedes que van a empezar la educación en casa, se van a topar con algo que se llama homeschooling y que dicen que los niños se dirigen a sí mismos y entonces ellos van a aprender a leer solos. Los niños que parecen que aprenden a leer solos, en realidad tienen todo un sistema alfabetizador detrás. Aquí voy a lo que es la alfabetización. La alfabetización es el proceso en el que nosotros damos las letras a los niños. ¿Por qué es importante hablar de esto? Hay muchos idiomas y no todos hablamos el mismo idioma, ni todas
aprender a leer. No lo es. El lenguaje es una construcción social en la que nos hemos puesto de acuerdo y como tal tenemos que pasársela a los niños. Los niños que aprenden a leer solos tienen un ambiente que los jala a eso. Si fuera natural aprender a leer, los niños que viven en la selva, los niños que viven en los ranchos, lo harían fácilmente y no lo logran. En cambio, los niños citadinos de clase media alta, clase alta, que están rodeados de libros, que los llevan, que los leen, que los llevan a bibliotecas, que los llevan a librerías, pueden aprender a leer sin que se hayan juntado con ellos porque el ambiente los lleva a eso. La alfabetización es un proceso largo, no se termina con el momento en que el niño en voz alta entiende que ahí dice qué es alfabetización. Entonces, como yo decía, es una cuestión muy larga de entender y empieza en el vientre de la madre. Yo siempre parto de esa idea. ¿Por qué? Porque a los 4 meses de gestación más o menos, los bebés comienzan a escuchar y ellos tienen una capacidad increíble de distinguir cuando ustedes leen de cuando ustedes hablan. Es una cuestión imperceptible para nosotros, pero ellos distinguen la pausa que a veces son segundos o menos de segundos, porque cuando hablamos es más rápido y cuando leemos el espacio visual que hay aquí entre las palabras es un espacio en el tiempo en el que estamos viviendo y eso lo percibo. Entonces, en mis sistemas, esto va desde que están en el vientre materno. Yo les recomiendo a las mamás que estén embarazadas que lean en voz alta, porque el bebé está percibiendo el cambio en el tiempo. Bueno, hemos pensado, como les adelantaba ahorita, que se aprende a leer en la escuela cuando no es tiempo. Durante mucho tiempo se ha aprendido a leer en casa. Sor Juana Inés de la Cruz le enseñó a su papá a leer y ella leía a los 3 años, sin escuela. Yo no puedo decir que si es genio o no es genio, porque no tenemos cómo medir eso. Pero ella lo logró. Se dice que tanto Tomás Moro, el escritor de Utopía, quería un mundo mejor y quería que todos estuvieran educados y él enseñó a leer a sus hijos. Entonces, no tengan miedo. Esto lo digo para que no tengan miedo. Pueden, y habemos gente detrás que los vamos a apoyar. Aquí va mi testimonio. Aquí, ella es Fátima. Actualmente va a cumplir 8 años y ella empezó a leer a los 4. Como la ven ahí, ella está copiando el abecedario y ella fue de mamá, me enseñes a leer. Es imposible no querer aprender a leer cuando está rodeado de libros. Y cuando vinculas el libro con cariño, con amor y con familia. Aquí está mi hijo pequeño, que actualmente tiene 3 años y él está en el proceso. No estoy esperando de ningún modo que igual empezar a leer. ¿Por qué? Porque él es varón y su cerebro funciona muy diferente al de una niña. Pero él está en el proceso, él identifica letras, él distingue lo que es una letra de un número, él sabe lo que está escrito y lo que está leyendo, él sabe cómo tomar el libro y la orientación que se necesita para leer. Los niños que no están muy familiarizados con el libro, por ejemplo, lo toman al revés y fingen que están leyendo, pero lo están tomando al revés. Y esos son signos de cuánto van madurando para llegar hasta ahí. Ok. ¿Cuál es su función en esto de la alfabetización? Aquí voy. Esto es nosotros como padres. Somos los que llevamos la mayor parte del trabajo durante los primeros 6 años de vida del niño o incluso más, porque hay niños que no van a aprender a los 6, van a aprender a los 8 o van
Cuando damos las letras es como aprender a caminar, es ser libre. En el homeschool es sumamente importante que un niño lea y lea bien, porque le podemos dejar el libro y ellos van a aprender de bien. Y no necesitamos sentarnos por una lección y ellos están leyendo todo el tiempo. Mi hija mayor es así, muchas cosas les está leyendo. Ella va a cumplir 13 años en octubre y sabe muchísimas cosas y su vocabulario es muy cercano al de un adulto, pero está rodeada de libros. En este triángulo, para lograr la alfabetización, hay lo que yo llamo el agente alfabetizador. ¿Qué puede ser? El maestro, el papá, un abuelo, etc. Con dos posturas. Soy activo, me siento contigo a jugar con las letras, me siento contigo a escribir, me siento contigo a leerte, o pasivo, que son los que construyen el ambiente, pero no intervienen, no se ponen a trabajar con los niños, pero les han hecho el ambiente. Entonces, necesitamos esas tres cosas para ir al proceso. ¿Por qué es importante hablar de la alfabetización? Porque no hay nada más de recitar los ejercicios. Muchos adultos están en lo que conocemos como analfabetismo funcional. ¿Qué es el analfabetismo funcional? Se lee, sé escribir, pero no lo uso para mi vida y no lo hago bien. Leo recortado, soy incapaz de leer más allá de 3 páginas, no puedo redactar ni una carta, no puedo ni siquiera escribir una lista, no puedo llenar una solicitud, y en México abunda una población que está por debajo del nivel funcional. Después está el nivel funcional, que es leer textos simples, como artículos que son fáciles, como las elecciones, o muy interesante, o el periódico, por ese tipo de lecturas. Escriben, pero no van a redactar un ensayo, pueden redactar una carta, pueden llenar una solicitud, pueden hacer su currículum, textos sencillos. Después, el nivel de lectura avanzada es al que yo pretendo llegar, no solo con los métodos que yo utilizo, sino con un currículum que yo estoy manejando que abarca desde los 0 hasta los 15 años. Yo estoy buscando chicos que al final lean muy bien, disciernan muy bien la información y aparte produzcan literatura, periodismo y toda clase de textos académicos. Un científico que sea capaz, bueno, no me imagino un científico que no sea capaz de hacer una investigación bien redactada sobre el tema que sea. Un científico necesita ese nivel. La lectura basada nos permite leer textos escritos de manera abstracta, con capacidad de resolver problemas necesarios procesando información compleja. ¿Qué es el procesamiento de información compleja? Cuando yo leo un libro, soy capaz de decirle a un otro lo que está en el libro. Puedo bajarme su nivel y puedo hacer toda una serie de procesamientos con esa información. Emilia Ferreiro, que es una de las teóricas que yo sigo, dice que un buen maestro no puede enseñar a leer si no lee, porque no alcanzar este nivel. Y nosotros deberíamos aspirar a lograrlo. Si no leemos, estamos en el momento para empezar a leer lo que sea. Si les gusta mucho cocinar, pues empezamos con libros de receta. Si les gusta mucho la historia, pues le damos la historia. Pero hay que hacerlo, principalmente porque tenemos que ser ejemplos. Bueno. Sí. Bueno, me faltó un detalle. La lectura avanzada debería corresponder a 10 años de escolarización. Pero nuestros chicos, nada más les pregunto, ¿creen que salen así? Los chicos de secundaria no salen así. De hecho, probablemente ni en universidad están así.
no saben usar un libro de la biblioteca, no saben manejar bibliografía. ¿Creen que la biblioteca, por ejemplo, llegas y pides el libro como si fuera una tienda? Y se sigue usando la biblioteca en la universidad, se sigue usando la biblioteca. Wikipedia no va a ser suficiente. Necesitan poner, es este libro, lo encontré aquí, etc. Ahora sí. Ok, para todos los que tienen bebés y niños que no vamos a esperar que estén leyendo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer un entorno prealfabetizador. Materiales. ¿Qué necesitan? ¿Qué materiales son necesarios? Los libros, dependiendo de la edad del niño y de los intereses familiares. Etiquetas para objetos y lugares de uso común. ¿Qué quiere decir eso? En el cuarto de los niños pongo una etiqueta, en el cajón donde van las camisetas, la foto de las camisetas y la palabra camisetas. ¿Por qué hago eso? Porque le estoy demostrando al niño que eso sirve, que las palabras sirven y las letras sirven. A un niño tienes que demostrarle que lo que le vas a enseñar le va a servir. Si no se lo demuestras, no lo va a aprender. Después necesitamos un soporte para practicar el dibujo y la escritura. Puede ser papel, cartón, pintar una pared con gis, puede ser el suelo, etc. Esto es para que ellos vayan practicando los movimientos propios de escribir, pero esto es juego. No vamos a ponerlos a hacer planas. Es una crueldad ponerlos a hacer planas. Herramientas de escritura como gises, crayolas, pinceles para pintar, lápices, etc. Necesitan usar sus manos y dejar su marca en el soporte de escritura, no en el papel, en el soporte de escritura. Puede ser una pared, puede ser una piedra, puede ser lo que sea. Ellos tienen que dejar su marca para ir distinguiendo el dibujo de la escritura. Ahorita vamos a pasar a esta parte. ¿Qué necesitamos nosotros como papás? Primero que nada, el ejemplo de que nos vean leyendo. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy leyendo. Y ellos van y ven un montón de figuritas que no saben qué es. Pero mamá está haciendo eso, es muy interesante. Y después, pues, leerles. Que vean que hay una conexión emocional con la lectura. No es nada más que me va a servir para el trabajo. Es que me va a servir para conectar con el otro, para darme al otro. Cuando nos sentamos a nuestros pequeños en el regazo y les leemos, estamos haciendo ese trabajo. Tener la disposición de leerle al niño cuando sea. Estás trabajando y viene, mamá, ¿qué dice aquí? Ah, sí, dice esto. ¿Me lees este libro? Sí, te lo leo. Hay una disposición. Si no podemos tener esa disposición, por lo menos vamos a hacer como un horario de decir, bueno, todas las noches, antes de que duermas, te voy a leer 20 minutos. Probablemente no sea suficiente 20 minutos, o los niños quieran seguir adelante. De un libro, otro libro y otro libro hasta que ya, por favor, déjame irme a dormir. Contestar las preguntas de los niños sobre qué dice la letra, qué dice esa palabra. Cuando vamos en la calle, mamá, ¿qué dice ahí? Pues dice esto. ¿Y qué significa? Pues significa esto. Es una conexión con la lengua. Debemos recordar que la lengua, el idioma, el lenguaje es para conectarnos con los otros, para comunicarnos. No es algo individual, es algo colectivo. Es tan maravillosa la lengua que podemos conocer las ideas de personas que ya murieron y dejarles nuestras ideas a personas que no han nacido. Y esa maravilla deberíamos transmitírsela a los niños. Es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos. ¿Qué necesita un niño en este proceso? Calidad de sueño y en el descanso, una revisión pediátrica en la configuración de la boca, porque cuando empiezan a hablar o cuando queremos que lean, tienen problemas y lo primero que hacemos es regañarlos y no sabíamos que su frenillo estaba muy corto o que no escucha bien o que no ve bien. Y entonces estamos maltratando a un niño por algo que él no tenía la culpa.
Una alimentación completa con una buena cantidad de proteínas, ácidos grasos, grasas saludables, porque no saben el enorme trabajo que lleva para los cerebros de sus hijos aprender a leer. Es un trabajo enorme, es un desgaste que no es suficiente con carbohidratos. El cerebro logra muchas de sus funciones en base a proteínas. Proteínas incluso, y muy importante, de origen animal. A veces hay personas que se van a cuestionar la ética de esto, pero una de las mejores opciones es el huevo. Y si es huevo de libre pastoreo, pues mejor. Y los niños lo asimilan muy bien, y un buen desayuno en base a huevo les ayuda mucho en su proceso de aprendizaje. Ok, ¿cómo aprende a leer el cerebro? Esto es ya cuando el niño se está dando cuenta de que eso no es igual que dibujar, eso no es como cuando mamá me canta, esto es diferente. El cerebro humano, como yo les decía al principio, no es natural aprender a leer, es una invención. La letra, el idioma, el dejar las cosas escritas, es una invención nuestra. Ninguna otra especie lo va a lograr ni lo hace. Nada más nosotros somos capaces de eso. Es uno de nuestros tantos inventos. Y el cerebro utiliza muchas capacidades que eran para otra cosa. Por ejemplo, la identificación de rostros se utiliza para luego la identificación de las letras o de palabras completas. ¿Qué capacidades del cerebro se involucran? Reordenamiento, es reordenar la información constantemente. Esta no era mayúscula, esta era minúscula, y es que estaba primero y no va después, etcétera. Y la automaticidad. La automaticidad se da cuando ustedes escuchan mamá lavaba el plato, ya llegaron ahí y ya hicieron un enorme trabajo. Y necesitamos 3 pasos, que es la conciencia fonológica, que se logra cantándole a los niños, jugando a las rimas, y es cuando ellos empiezan a ver, es que cuando hablamos no es igual que cuando cantan los pájaros, son sonidos diferentes, porque ellos nada más escuchan. Esto es darse cuenta de algo. Luego está la conciencia fonémica, que significa que el niño entiende que la E es E y la C no es E, es S. Luego ya pasamos a la fonética con la escritura y todas estas variantes. Y aquí está cómo vamos a reconocer el proceso en la escritura, pero es una escritura libre. No es sentarlo, no es ver el proceso en el juego. Muy bien, esto es de Emilia Ferreiro. Yo la voy a mencionar mucho porque la sigo mucho. En el primer nivel, los niños dibujan y nada más dibujan. Yo en mis currículums, cuando me preguntan ¿está dibujando tu niño? Si no dibujas, no pretendas que escriba. Y mucho menos pretendas que escriba bonito. O sea, mucho menos pretendas eso. Y entre más variantes les damos vamos a pintar, porque pintar no es igual que dibujar. Vamos a poner las manos, vamos a usar un gis, etcétera. Entre más variantes, mejor. Primero los niños distinguen, hacen pequeños dibujitos, eso pasa alrededor de los 2 años, y ellos dicen, aquí dice mi nombre, pero no dice, ¿verdad? Pero no es lo mismo que lo de abajo. Este es un dibujo, y ellos lo distinguen. Entonces ahí nos damos cuenta que el niño ya está en algo, ya se está haciendo consciente de esto. Es muy importante detectar esto. Aquí veía una niña que estaba escribiendo en su libreta. Bueno. Ok, luego hay otra etapa. Los niños empiezan a hacer como letras. No tienen orden, pero ellos ya sí saben, son letras. Que no dice lo que él dice que dice, eso es otra cosa.
Por ejemplo, aquí un niño dice que ahí dice muñeca. Les voy a decir qué pasa ahí. Cuando a un niño le pides, escríbeme la palabra tren, te va a escribir tren a lo mejor largo porque lo ve largo. O como escucha la palabra. Si se escucha larga, pues la escribo muy larga, porque para mí es muy larga. Pero es donde van haciendo la conexión. Luego van combinando aquí unas minúsculas, unas vocales y unas consonantes, y para ellos ahí dice gato y mariposa. Pues para ellos eso dice ahí. Y aquí se ve como las letras al revés, todo este tipo de escritura. Pero para ellos ya hay algo. Y a lo mejor un papá dice, ay, ni dice nada ahí. No, sí dice algo. Tu niño está aprendiendo algo. Que no tenga significado para ti no significa que para él no lo tenga. Lo tiene. Ok. Aquí fíjense cómo para cada sílaba ya puso una letra. Ya está es evidente la conciencia fonológica. Se parte la palabra en diferentes sonidos. Aquí puso 2 y curiosamente puso la A y la O. Obvió las consonantes. Aquí, fíjense aquí, dota, pelota, es que suena parecido. Aquí está, pato, le faltó la A porque todavía no conectan eso, y aquí está. Y luego ya pasamos a que ya se dio cuenta. En los sistemas venezolanos de alfabetización de adolescentes, primero les enseñan a leer y luego les enseñan a escribir. Más o menos eso es lo que yo trato de hacer en mis programas. ¿Por qué? Porque la mente va más rápido que el cuerpo. Y el niño, antes de ponerlo y sentarlo a estar quieto a escribir, tiene que jugar mucho. El niño va a poder leer, pero no va a sentarse a hacer bonita letra. Y la bonita letra implica un dominio del cuerpo y un dominio de mis propias estructuras y mis propios pensamientos que no se le puede pedir a un niño. Eso se lo podemos pedir cuando tiene más de 6 años. Ya podemos sentarnos a decir, bueno, es que las letras se escriben así porque alguien más te va a leer. Y explicarles que alguien más los va a leer. No lo detecta. Se apagó. Ok. Aquí va con un tema un poco controversial porque cuando nos van diciendo que hombres y mujeres somos iguales, creemos que somos iguales en todo y no es cierto. Yo baso mucho de lo que hago en cómo funciona el cerebro. Yo tengo que ver cómo funciona el cerebro. Entonces los cerebros de hombres y mujeres no son iguales. Porque evolucionaron para ser diferentes porque tenemos funciones diferentes. Y es importante saberlo porque en base a esto, luego tenemos varones que no leen, que no escriben y que tienen problemas de lenguaje, en una estadística superior a las niñas. Las niñas son lingüísticas por naturaleza, hablan más, hablan pronto, a veces parece que aprenden a leer solas, se pueden sentar a hacer planas. Los niños no van a hacer eso y es muy difícil que sientes a un niño hacer una plana. Ellos se tienen que estar moviendo, necesitan hacer cosas, estar de pie, ir a patear el balón, etcétera. Un niño no va a hacer eso, pero eso no significa que luego no lleguemos al nivel de lectura avanzada y tengamos un Shakespeare o un Octavio Paz o un Carlos Fuentes. Es simplemente el ambiente en el que crecieron. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque un niño, un varón, le presenta solo letras y probablemente no las quiera. No dice nada para él. Los varones, los niños piensan en imágenes. Yo se lo pregunté a mi esposo, ¿piensas en imágenes? Porque yo cuando pienso estoy escuchándome.
Pero los hombres se ha descubierto que piensan en imágenes, se imaginan las cosas. Por eso son arquitectos, por eso son ingenieros y por eso construyen, porque lo están viendo en su cabeza una imagen. El cuerpo calloso del cerebro, que es lo que conecta ambos hemisferios, en los varones es más estrecho que en las mujeres. Por eso las mujeres somos multifuncionales y hacemos varias cosas a la vez. Y los varones es, espérate, no me hables porque estoy haciendo esto y si no, lo puedo echar a perder. Y es importante que lo sepan para diferenciar cómo vamos a trabajar con niños que con niñas. Y es una enorme ventaja hacer educación en casa, porque hago una cosa con mi niña y otra cosa con mi niño. O a mi niño primero lo llevo a jugar fútbol para que se tranquilice y luego ya se siente y lo pongo a trabajar. Y a la niña pues en cualquier momento me pongo a hacer algo con ella. Bueno, ahí ya les explicaba eso. Del cuerpo calloso, el hipocampo que clasifica los recuerdos y los regresa, que es más grande, hay un área mayor en el cerebro de las mujeres, por eso nos acordamos de todo y luego es que ¿cómo te acuerdas de eso? Bueno, por eso pasa. Y eso le ayuda a las niñas a acordarse de la letra, a acordarse de la palabra y a recordar muchas cosas. Y los niños, es que, ¿cuándo vimos eso? Entonces, tenemos que trabajar diferente. Les comentaba, por ejemplo, que los varones suelen tener más problemas de lenguaje, sobre todo de dislexia, en ese índice de 4:1 comparado con las niñas. Y eso tiene que ver también en cómo entramos en esto, porque si se vuelve traumático y no les hicimos una conexión con la imagen. Y un ejemplo sería, con ellos ponemos gato. Bueno, ponemos una foto de un gato para que vaya conectando. Yo tengo actividades que yo no las he empezado, pero las diseñé en esa idea para mi hijo. Se les puse primero es la imagen, o incluso el objeto. Si tengo un gato de Little People o de cualquier cosa, aquí está el objeto y aquí está la palabra. Conecta la imagen con la palabra. Y a una niña no necesitarías hacer eso. Ok, aquí puse cómo ayudar a los varones en función de que sabemos que ellos tienen más problemas que las niñas. Y es muy importante esto porque incluso en la escolarización, actualmente nos hablan mucho de feminismo y todas esas cosas, pero no saben que el fracaso escolar es mucho mayor en hombres que en mujeres. Y las niñas tienen un éxito enorme en el modelo educativo, pero los niños no. Es por cómo está hecho y por su realidad. Entonces, ¿qué vamos a usar? Como les comentaba, utilice objetos para relacionar con las palabras. Tengo un juguete, aquí está el juguete, con las palabras escritas. En las actividades Montessori, por ejemplo, les ponen un alfabeto móvil, ponen la palabra y luego tienen que elegir las letras y ponerlas, pues ponemos la imagen. Se pueden utilizar todos los juguetes que tengan, porque los varones usan muchos juguetes. No sé, yo vi la diferencia entre mis hijas y mi hijo. Los juguetes se apropió de ellos de una forma diferente. Es el objeto. En el varón hay algo que se llama predisposición por el objeto. O sea, les gustan las cosas. Y yo veo a los varones es que es mío, y se duermen con él, y las niñas no hacen eso. Y lo he visto en varios hombres. Relacione el movimiento con palabras. ¿Qué relaciona el movimiento con palabras? Ponemos las palabras en el piso y corre donde dice casa y brinca donde dice avión o ese tipo de cosas. Hay otras actividades, por ejemplo, que con un spray les escribimos con gis en la pared o en el piso y con el spray ellos tienen que ir borrando la letra con gis y es un movimiento de la motricidad gruesa, que es lo que dominan los hombres. Use actividades donde se implique el movimiento manual, como las cajas de sal para copiar las letras de lija y copiar letras en plastilina. Eso mi hijo lo hizo en automático. Le dieron era un pedazo de foamy moldeable y de plastilina y él decía, esta es la A, y él empezó a hacer la A él solo.
Y esta es la O y él la empezó a moldear, porque necesitan tener un producto, algo hecho, terminado, y la palabra no les es suficiente escrita. Y utilizar muchos ejercicios donde hay una correspondencia entre la imagen y la palabra. Hay algo que se llama pictogramas y que les puede servir muchísimo con varones, para no tener muchos problemas con ellos cuando ya están en la adolescencia o cuando ya son jóvenes. ¿La que sigue? Ahora, ¿cuáles son los umbrales? ¿Qué es un umbral? Es cuando podemos enseñar a leer en serio. La prealfabetización es de la concepción a los 3 años y hemos construido el lenguaje, le hemos dicho que hay una conexión emocional entre el libro y nosotros, y hemos hecho un triángulo amoroso entre mamá, el libro, yo. Pero eso no es alfabetización, les hemos demostrado que sirve para aprender a leer, para que quieran aprender a leer, pero no es aprender a leer. Esto podemos hacerlo desde los 3 años, pero hay que ver las etapas que yo les mostraba anteriormente. Y hay que seguir haciendo toda una lista de actividades antes de que esto pase. La primera es la alfabetización temprana, que es de los 3 a los 6 años y que yo defiendo como no tienen idea. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que aprenden a los 6 años, pero muchos chicos pueden aprender antes. Y esto es una cuestión de ambiente. Y entre más pronto aprende un niño a leer, más libre es como cuando aprende a caminar. Nos va a dar miedo. Da miedo porque luego no queremos que lean cualquier cosa, vamos a empezar a desechar libros porque es que si lee este libro me va a preguntar esto, pero es una libertad para ellos para que lleguen hasta la verdad, no nada más lo que tal dijo, lo que en el radio dicen, lo que dicen en la televisión, investigar, 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 no hay otra forma de investigar que no sea leyendo. Luego está la alfabetización plena, que es de los 6 a los 9 años. Es importante saber esto porque, por ejemplo, en la escuela pública, en el sistema mexicano, muy poca gente sabe que no esperan que terminen en primero sabiendo leer, esperan que terminen segundo sabiendo leer. Primero y segundo son para aprender a leer, no nada más primero. Y hay gente que espera que entren leyendo, pero esto es sobre todo en familias que no tienen libros, que no han etiquetado, que no les han hecho esta conexión con lo escrito a los niños. Necesitan 2 años para hacer esto. Y luego lo reafirman en 3er grado. Si ustedes vieran un programa de estudios, no se van a meter en cosas complicadas ni en 3er grado, porque ellos buscan que el niño se apropie totalmente de la lengua escrita. Eso es lo que busca el gobierno, pero pues no se logra porque hay toda una cuestión de factores del círculo socioeconómico familiar y toda la cultura que hay detrás de cada niño. Luego está lo que es la alfabetización tardía, que se puede dar en niños a los que hemos dejado, que bueno, cuando él quiera, cuando le dé gana, o niños que estuvieron hospitalizados o que no tuvieron acceso a alguna escolarización. Finalmente, bueno, de ahí hasta el final. Y luego está lo que es el dominio del lenguaje, desde que ellos empiezan a decodificar. ¿Qué es decodificar? Decodificar es que yo sé que ahí dice umbrales de alfabetización, pero a lo mejor no entiendo qué significa. La decodificación es sacarlo al sonido, a decir, bueno, ahí dice tal cosa. Pero el dominio del lenguaje me permite saber qué significa umbrales de alfabetización. Y eso lo logramos desde que aprendieron a leer, desde que oímos que dice mamá lava el plato en la oración, en el libro, en el enunciado, hasta que morimos. O sea, eso no se termina. Luego es importante conocer que hay muchas metodologías y muchas filosofías pedagógicas
de donde ustedes se pueden agarrar, elegir y hasta hacerse su propia método. Hay métodos como tales, son el método analítico global, el método mitigado del analítico, el sintético puro, el sintético mitigado, y hay un método mixto en donde las dos se combinan. Voy a explicar los métodos. El método global es que ellos se aprenden, que allí dice alfabetización como si fuera una imagen. Leen una palabra, pero tiene detractores, porque luego no conectan los sonidos aislados y no pueden leer palabras que nunca habían visto como una imagen. Entonces, es un método que tiene críticas. El mitigado sería, pues, no hacerlo tanto como es ahí, es combinarlo con otros. El sintético es diferente, es decir, desde los sonidos, ya sean de letras o de sílabas, hasta ir construyendo palabras, que es el que se ha usado durante mucho tiempo en muchos sistemas. El mitigado es también, hay ciertas cuestiones que no es tan duro con el niño. Y el mixto, pues, es combinar los dos. Luego, las filosofías pedagógicas y su abordaje a la alfabetización y a la lectoescritura. Cada pedagogo que ha habido sobre la tierra tiene una idea de cómo se procesa la alfabetización. Yo tomé estos porque son los que yo he leído y he manejado, y es de donde combino todo y así trabajo yo. Yo combino todo. Montessori, que es a través del juego, desde temprana edad, con el cuerpo, con mis sentidos. No es nada más sentarme en un pupitre, es mover, enlazar, sentir la letra de lija, etc. Freinet, que es uno que no se conoce mucho, pero tiene un modelo muy bello, porque a los niños pequeños los dejaba, es escolarizado, pero los dejaba trabajar con los más grandes y iba emergiendo sola la escritura. Y él hacía, por ejemplo, les dejaba una imprenta, les dejaba máquinas de escribir y ellos iban produciendo periódicos, panfletos y ese tipo de cosas. Y ellos solitos iban sacando, pero ya él construía todo un ambiente. Luego está Charlotte Manson, que es como el novice pasa, que es leyendo, se aprende a leer, leyendo las palabras pues tal cual, por eso copian y están copia y copia y copia y se les lee en voz alta y copian, entre otras cosas. Paulo Freire, que es un brasileño, que él no solo abarca niños, él abarca adultos, y a mí me gusta mucho lo que él dice, porque él habla de lo mismo, bueno, en él me inspiro también, porque habla de liberación, habla de que a través del dominio del lenguaje uno se hace libre y puede reclamar cosas y puede mandarle cartas al senador y puede ponerse de acuerdo y mandar panfletos. Y entonces el adulto, porque él manejaba muchos adultos en zonas indígenas o zonas pobres, comenzaba a hacer cosas para mejorar su mundo. Y así debe ser. Y luego el método constructivista, que es el de Vygotsky, que voy construyendo mi aprendizaje en base a lo que está a mi alrededor, voy tomando las cosas. Casi todos, si notan, todo está conectado y todos se han dado cuenta de algo. En lo de Vygotsky también hay algo que se conecta con el andamiaje de Brunner, que eso lo podemos ver en escuelas Montessori, en escuelas Montessori y en el hogar, porque los niños que van más avanzados jalan a los que están atrás, no tanto el adulto, sino el niño. En los sistemas Montessori mezclan edades de 3 a 6 y casa de niños y van así en varias edades. Entonces los que tienen más dominio de algo le enseñan a los que no lo tienen y los jalan. Y eso es igual en el hogar, porque el hermano más grande va a jalar al otro, o el hermano pequeño que ya domina algo le ayuda a su hermano a llegar al nivel que debe tener.
¿qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer cuando alfabetizamos en casa? Pues sí ponemos etiquetas a todo lo que usamos, desde dónde están las vasijas, si les hemos puesto un lugar donde ellos toman sus vasos y sus platos, ponemos una etiqueta. La etiqueta incluso de aquí está el baño, que ahí dice baño, le ponemos una etiqueta al baño, etcétera. Sí, a una rutina diaria y flexible en donde el niño sepa qué va a pasar después o qué va a pasar ese día. Tengo que saber que todos los días me voy a bañar. Igual no es todos los días me baño a las 8 porque es muy estresante hacer eso. Pero sí sé que todos los días tengo que hacer estas cosas porque eso ordena el cerebro y ese ordenamiento pasa a ser visible en la alfabetización. Sí, a la formación de una biblioteca familiar diversa, todo tipo de libros, no nada más libros de cuentos. Hay niños que no les van a gustar los cuentos y van a decir, bueno mamá, ¿y los animales qué? Yo quiero ver libros de animales. Bueno, hay que tener libros de animales. Mañana vamos a hablar de los libros. Sí, a darle libertad de movimiento al niño. ¿Por qué? Porque el movimiento del niño, les voy a dar un ejemplo. Muchas mamás me dicen, es que escribe muy feo. Ok, ¿y lo dejaste comer solo? No, porque se ensucia. Dije, ¿sabes todo el proceso que lleva a comer solo y agarrar un chícharo solo? El chícharo que va a agarrar, esto que hacemos para agarrar un chícharo, si no lo hacemos, no podemos agarrar un lápiz. Entonces, si yo estoy limitando al niño en su movimiento, para lo que sea, lo estoy limitando en la alfabetización y va a tener muchos problemas. A los niños hay que dejarlos que coman solos, que se embarren, que hagan todo tipo de cosas, porque todo viene desde acá. Incluso todos los movimientos que vamos a hacer de adultos están en el vientre. La marcha está en el vientre. Cuando el niño agarra el cordón umbilical, luego es, bueno, tengo para agarrar el lápiz, tengo para agarrar el crayón, el pincel, etcétera. Y más que todo, en esto me voy a detener tantito. Ahorita con las tablets y con los celulares y todo esto, los niños están haciendo esto nada más y es muy rápido y están atrofiando todo lo del lápiz, lo del pincel. Así que entre menos pantalla, mejor. Menos pantalla para interactuar picando la pantalla. Eso hay que evitarlo. Sí, a estarse preparando como padres y sí a estar observando a los niños qué están haciendo. Ya vi que ahora dibuja las letras, ya vi que las escribe, ya vi que ordena, que sabe que va una consonante y una vocal. Ya vi que habla diferente, ya vi que reconoce esto. Y entonces un día los escuchamos, yo siempre digo, cuando escuchamos que leen por primera vez es como ver que ya brotó la semilla. No hemos acabado, pero ya estamos viendo algo. Y hay mucho atrás. ¿Qué no debemos hacer? Una presión excesiva en el niño. Lo digo y lo insisto, por lo que yo he escuchado y realmente es muy doloroso ver cómo maltratan a un niño porque no lee bien. Y no a exigir que se continúe el trabajo cuando el niño ya se muestra cansado o excesivamente frustrado. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a generar cortisol y no aprendemos. Cuando un niño empieza a estar mal, o todos nosotros empezamos a estar mal, el cortisol impide que la información se quede en el cerebro. Bueno, y es todo. Muchas gracias y felices lecturas.